500 microamperes en la dirección AZ y que tiene una densidad de corriente J subíndice Z que no es una función de ρ o de phi en la región limitada por 0 y 10 a la menos 4 metros. Y en este caso, esa corriente de Z vale 0 para valores mayores a 10 a la menos 4 metros. Entonces nos dice, si las velocidades de los electrones están dadas por B subíndice Z igual a 8 por 10 a las 7 veces Z metros sobre segundo, nos pide calcular la densidad de carga volumétrica en ρ igual con 0 y Z igual con, inciso A, 1 milímetro, inciso B, 2 centímetros, inciso C, 1 metro. Bien, entonces, ya tienen los datos. Permítame insertar una nueva diapositiva. Déjeme. Aquí, ok, ya tengo una para poder escribir. Bien, entonces, derivado del problema, ya lo tiene usted ahí en pantalla, yo lo tengo aquí apuntado en una hoja. Sí, nos dice que hay que suponer que un haz de electrones lleva una corriente total de 500 microamperes. Voy a poner aquí la información. La corriente total es igual a 500 microamperes en la dirección de Z. Así lo voy a poner. O lo que es lo mismo, yo puedo describirlo como y Z igual a es menos, ¿verdad? Menos 500 microamperes. Todo lo voy a ir sacando del enunciado. Como lo he estado diciendo desde que empezamos a ver los primeros problemas de esta asignatura, toda la información la tenemos que ir deduciendo de lo que nos está dando el enunciado del problema. No cometan el error de agarrar y meter los datos luego en la primera fórmula que se encuentren por ahí donde encajan. No. Hay que ir analizando todo para poder llegar a lo que se busca. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, bueno, nos está pidiendo la densidad de carga volumétrica para diferentes valores. El inciso A, el primer inciso, que es el A, 1 milímetro, el inciso B, 2 centímetros, y en el inciso C, 1 metro. Pero además, nos está dando otro dato que es la velocidad en la dirección Z, y en este caso es 8 por 10 a la 7 veces Z en unidades de metros sobre segundo, unidades de velocidad. Y entonces me pide calcular la densidad de carga volumétrica. ¿Cómo puedo yo obtener la densidad de carga volumétrica? Pues de la ecuación de continuidad de la corriente, o en este caso la densidad de corriente, sabemos que la densidad de la corriente es igual a la densidad de carga volumétrica por la velocidad de la corriente. ¿Ya encontraron esa ecuación? Sí, profe. Ok. Entonces aquí necesitamos, ya tenemos este dato, este es el que no conocemos y tampoco conocemos este. ¿A qué es igual la densidad de corriente en función de la corriente?
Bueno, por ahí tenemos un par de ecuaciones. Uno que dice que los cambios en la corriente son igual a J por delta S, ¿estamos de acuerdo? Y la otra es que las variaciones de la corriente es igual a, bueno, este es N, este es producto punto por delta S. ¿Cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra? Que alguien me podría decir. Ayer las vimos en la sesión de ayer. Depende de las líneas radiales, profe. Depende de las líneas si son radiales, son normales o no. Bueno, sería si la radiante está hacia afuera es producto punto y si está adentro sería la primera, profe. No, al revés. La que tiene J subíndice N es porque las líneas son radiales. Y cuando es producto punto es cuando tenemos dispersión de líneas, es decir, que no salen en forma radial, sino que salen con cierto ángulo. ¿Ok? Pero a nosotros no nos dice si echan un vistazo. Si echan un vistazo, en este caso, al texto, les dice cómo salen en esas líneas. No, no nos dice. No nos dice. Por ahí hay cosas ocultas que ahorita vamos a deducir. Pero bueno, entonces hay que recordar estas dos expresiones, porque voy a borrar. Esta que estoy subrayando, o circulando, ¿sí? J igual a ρ B por BZ, que es la velocidad en este caso, de la corriente. Y con eso vamos a poder utilizar cualquiera de estas dos expresiones. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a ver cuál de ellas es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque de aquí tenemos el valor de la corriente, nos dice que es un conductor, nos dice suponer que es unas electrones lleva una corriente total de 500 microamperes en la dirección AZ y que tiene una densidad de corriente JZ que no es función de ρ en la región ρ tal que es de 0 a 10 a la menos 4 y que vale 0 para valores a ese límite, ¿verdad? De 10 a la menos 4 y las velocidades. Entonces, bueno, ya tiene esos datos. Voy a borrar la pantalla para poder escribir, o más bien hacer un dibujito. Son datos que vienen ahí y que ahorita ya vieron qué ecuaciones vamos a utilizar. Bien. Por la información que nos está dando el texto, ¿qué forma geométrica y por consiguiente qué coordenadas son las que deberíamos de considerar? ¿Alguien podría responder esa pregunta? ¿Coordenadas cilíndricas? Correcto, porque nos dice por ahí que tenemos un valor de z, porque está la velocidad de la, de la corriente en la dirección z, y nos dice por ahí el valor de ρ, y nos dice que phi, ¿sí? Que la densidad de corriente, si se fijan ahí, dice suponer que un haz de electrones lleva una corriente total de menos 500 microamperes en la dirección AZ. Ahí está la primera coordenada, en la dirección. Y que tiene una densidad de corriente en esa dirección JZ, que no es función de ρ. Ahí está la segunda variable, ¿verdad? O la segunda dirección, o phi en la región, aquí está phi. Entonces, como acaba de comentar su compañera, aunque no nos dice aquí directamente qué coordenadas o qué sistema coordenado es el que se debe de utilizar, se deduce que es un sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo la información del sistema coordenado. Con eso voy a hacer una figurita que me va a ayudar a resolver antes de meterle el diente a las ecuaciones. Para entender. Tengo el sistema coordenado X, Y, Z. ¿Ok? Y entonces voy a dibujar
esas coordenadas cilíndricas. Como es un haz de electrones, ¿verdad? Sí, me dice que es en la dirección de Z. Entonces, voy a dibujar una especie de cilindro en la dirección de Z. Aquí voy a poner la otra superficie del cilindro. De este cilindro sabemos que esto es ρ, y luego tenemos aquí el ángulo, que es φ, y la otra coordenada, que es Z. Y entonces, fíjense muy bien lo que dice. Dice, suponer que un haz de electrones lleva una corriente total de menos 500 microamperes en la dirección a Z y que tiene una densidad de corriente JZ que no es función de ρ o de φ en la región, limitada por 0 y 10 a la menos 4 metros para el caso de ρ, y es 0 para valores de ρ mayores a menos 4 metros. Dice, si las velocidades de los electrones están dadas por Bz o B su índice Z igual a 8 por 10 a la 7 veces la dirección Z en metros por segundo, calcular la densidad de carga volumétrica en ρ igual con 0 y diferentes valores de Z, 1 milímetro, 2 milímetros, 2 centímetros y 1 metro. Entonces me está pidiendo calcularlo en donde está el valor de ρ igual con 0. Y el valor de ρ igual con 0 es exactamente aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Exactamente en el centro. No nos dice qué tipo de corriente es. Nosotros conocemos que hay corriente alterna y corriente directa. No sabemos porque no es necesario conocerlo. Entonces, si echamos un vistazo por aquí abajo, entonces, en una vista frontal, se supone que en esta zona es donde debería de venir la corriente. Si hacemos un corte de sección transversal y lo vemos del lado lateral, eso significa que la corriente debería de venir en esta dirección. Aquí, fíjense muy bien que no nos está especificando si la corriente va en la dirección más Z o va en la dirección menos Z. Parece ser que dice simplemente en la dirección positiva de Z, porque viene el vector unitario en la dirección de Z. Pero de todas formas no nos interesa. Vamos a suponer que sea hacia arriba, que es en la dirección más Z. Aunque en este caso es indistinto. Entonces, cuando llega esa corriente a la superficie, no llega a diferentes ángulos, sino que llega, en este caso, de forma perpendicular, es decir, normal a la superficie, que es esta cara y que es esta que acabo de señalar en la figura del cilindro. Por consiguiente, entonces, delta I tiene que ser igual a Jn por delta S. No vamos a utilizar la de la operación que involucra el producto punto. ¿Sí quedó entendido? ¿O hay alguna duda? Profe, ¿podría volverle a explicar? Es que se me trabó. ¿Desde dónde? Por favor, lo de las líneas, cuando explica lo de las líneas. Ok, bien. El color rosa, donde está el cilindro, es por donde va a pasar la corriente, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, eso significa que la corriente debe venir en forma direccional como está marcado ahorita y lo estoy subrayando en el lado derecho. La corriente no viene con las desviaciones que voy a poner ahorita en otro color. No viene de esa manera. Si viniera de esa manera, entonces tendría que utilizar la operación producto punto. En este caso, la corriente sigue una distribución rectilínea
como lo marcan ahorita esas líneas de color rojo que estoy dejando. Por consiguiente, ingresan a la superficie, que es esta que estoy ahorita volviendo a remarcar, de forma perpendicular, es decir, de forma normal. Por tal razón, entonces, utilizo la expresión que es una simple multiplicación. ¿Por qué? Pues la densidad de corriente que se genere por el flujo de esas cargas va a llegar a la superficie de forma normal. Y eso me va a facilitar, dado que voy a hacer una simple multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Sí, entonces apúntenle todo eso. Sí, gracias. De nada. Bien, entonces, en los datos me está diciendo que tiene esa corriente tiene un valor de menos 500 microamperes. Y no me dice que sean variantes, o sí que sea, a veces tenga ese valor, a veces tenga otro. Es decir, en este caso, esa información es constante. Eso significa entonces que si yo tengo que delta I es igual a JN por delta S, yo puedo quitar esa delta y quitar esa N, dado que ya entendí, y simplemente quedarme con que la corriente es igual a la densidad de corriente por lo que es la superficie. Y aquí entonces yo puedo despejar la densidad de corriente, que es la que necesito, y sería dividir la corriente, en este caso, sobre esa superficie. Tengo el valor de corriente, que serían los 500 microamperes, y tendría que dividirlos, en este caso, entre la superficie o el área del cilindro, que este es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Qué R voy a utilizar? En los datos me dice que la región está comprendida entre 0 y 10 a la menos 4, ¿verdad? Ese es el dato que me está dando el problema. Entonces, obviamente, si utilizo el límite que está aquí en 0, pues me va a dar esto 0 o indeterminar. Entonces, yo utilizo el dato que está del lado derecho. Sería R, sería 10 a la menos 4 metros. Entonces, dado que esto está en la dirección de Z, le voy a poner simplemente JZ. ¿Cuánto le resulta sustituyendo el valor de R al cuadrado? Bueno, siendo R elevado al cuadrado, ¿cuánto le da? Da menos 5 por 10 a la 10, profe. No, no está bien la operación. Me dio 15.91, menos 15.91 por 10 a la 3. Correcto, ese sí está bien, menos 15.915 por 10 a la 3. ¿Qué unidades son? Amperes por metro cuadrado. Correcto, gracias. Amperes por metro cuadrado, porque es una densidad de corriente.
Bien, entonces ya encontré el dato que estaba buscando o que necesitaba. Ahora entonces lo puedo sustituir en la ecuación que escribí hace un momento. Voy a borrar la parte superior. Y tenemos que la densidad de corriente en la dirección Z, porque es lo que estamos en este caso obteniendo, va a ser igual a la densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad en la dirección Z. Y aquí entonces podemos despejar la densidad de carga volumétrica y esto será igual a la relación entre la densidad de corriente en la dirección Z dividido entre la velocidad. Entonces tenemos, sustituyendo, menos 15.915 por 10 a la 3 dividido entre el valor de esa velocidad, que si mal no recuerdo es 8 por 10 a la 7 veces Z. ¿Sí es correcto? Sí, profe, es el dato. Bien, aquí por facilidad nos conviene obtener este valor que es constante, dado que Z va a cambiar en el inciso A, B y C. ¿Cuánto nos resulta eso? Aquí, no es, aquí es un punto. ¿Cuánto les da todo eso? Obviamente va a dar menos. Me salió menos 1.98 por 10 a la menos 4. Correcto. 1.98 a mí me dio 94 por 10 a la menos 4. Compactar. Esto me da menos 1.9894 por 10 a la menos 4. Dividido entre Z. Bien, entonces para el inciso A, cuando Z vale 1 milímetro, ¿cuánto nos resulta el valor de la densidad de carga volumétrica? Si me hacen favor de calcularlo. Bueno, me va a seguir dando un valor negativo. El primero me dio menos .198
Ok. Entonces da menos 0 punto. A mí me da 19,89. ¿Qué unidades son? Mm, ¿Era coulomb sobre metro cúbico? Correcto, carga por unidad de volumen. ¿Cuánto resulta el inciso B y cuánto resulta el inciso C? Unidades son las mismas. Sí. En el segundo me dio menos 9.9 milicoulomb sobre metro cúbico. 9,947 a mí me da. Sí. Sería milicoulombs por metro cúbico. Y en la última, Queda lo mismo menos 1.98 por 10 a la menos 4. así. Milicoulombs. ¿Sí? Sí. Entonces aquí ya está resuelto el problema. Bien, nuevamente se fijaron que para poder llegar a los resultados de manera correcta, pues tuve que hacer uso de una figurita que no venía acompañada del texto, ¿verdad? Entonces, gracias a la famosa figurita que yo empecé a deducir con la información que viene en el texto, pude hacer uso de la fórmula correcta. De otra manera, pues cualquiera diría, bueno, tengo dos, pues saco el producto punto, porque es lo que estamos acostumbrados. Y resulta que por ahí no va, en este caso, la solución. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con las diapositivas. Y vamos a ver otras expresiones. Vamos a ver cómo es la corriente en un conductor metálico. ¿Sí? Ese simplemente es el subtítulo, no quiere decir que la corriente sea J. Recordando que para nosotros J es la densidad de corriente. Y la densidad de corriente es igual a menos la densidad de carga de los electrones, en este caso los electrones libres, y ese signo menos es porque se considera, en este caso, el movimiento de electrones. ¿Por qué electrones? Hay que recordar que les he comentado que pues el espacio en general se encuentra en equilibrio. El número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas en el espacio. Pero como nosotros particularmente lo que nos interesa y prácticamente pues en el área que ustedes están preparándose, que es la electrónica, se habla de movimiento de electrones,
¿por qué se habla de movimientos de electrones? Porque han de recordar que en la sesión de ayer les comenté que en el caso de los metales, las cargas que se encuentran libres son los electrones. Por eso hablamos de electrónica. Si utilizaran las cargas positivas, que conocemos con el nombre de protones, debería ser de signo positivo. Pero como utilizamos metales, y los metales, pues por su propia naturaleza, bueno, naturaleza porque así lo hacemos, ¿verdad? Utilizan el movimiento de cargas negativas, por eso lleva ese signo menos que estoy señalando. Y entonces, la densidad de corriente es igual a menos la densidad de carga de los electrones libres multiplicadas por la movilidad del electrón. La movilidad del electrón pues tiene un valor positivo. Y todo esto multiplicado por E, que en este caso es la intensidad del campo eléctrico. ¿Cuál campo eléctrico? Pues el que generan las cargas. Recordando que hemos estado estudiando a nivel microscópico una carga y que genera líneas de desplazamiento, líneas de flujo eléctrico, y por consiguiente cuando tenemos dos cargas, pues tenemos ahí campo eléctrico y todo lo que ya hemos visto. Entonces, en términos de lo que se conoce como la conductividad, que la conductividad significa la capacidad que tiene el metal para conducir, o esa facilidad que presenta para conducir las cargas, entonces la densidad de corriente es igual a el producto de la conductividad por la intensidad del campo eléctrico. De ahí que si comparamos la ecuación de arriba con esta ecuación que acabo de escribir, vemos que la conductividad del material que estemos utilizando, y sabemos que hay diferentes tipos de metales, va a ser igual a menos la densidad de carga de los electrones libres multiplicado por la movilidad del electrón. Y vamos a estar utilizando mucho lo que es esta definición de la conductividad en los metales. Entonces, recordando que la corriente es igual a una integral cerrada de superficie producto punto con lo que es el diferencial de superficie, ¿sí? Esta es la ecuación, recuerden que es la ecuación de la continuidad en forma integral. Si consideramos que la intensidad de campo eléctrico y la densidad de corriente son uniformes, recordando que también que delta I es igual a J por delta S, o que delta I es igual, bueno, este sería normal, a J, que no es normal, producto punto por delta S, lo que acabamos de ver en el problema. Vemos que las líneas están atravesando esta área o esa superficie, y si hacemos un corte de sección transversal, vemos que pues las líneas son normales a la superficie, ya sea que éstas entren o salgan a esta superficie. Por consiguiente, no utilizamos la expresión que estoy tachando y nos quedamos con la que es normal. Y aquí ya, dado que ya sabemos que es normal, entonces le quitamos la n. Pero si además estamos considerando que la densidad de corriente es constante, entonces también podemos eliminar este delta y además la superficie es constante y nos queda el producto de J por S, que es exactamente lo que tenemos aquí. La corriente es igual al producto de la densidad de corriente por la superficie.
Pero además, también podemos recordar que la diferencia de potencial entre el punto A y B es igual a menos la integral yendo desde B hasta A del producto punto de la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de longitud. Nuevamente, si E es uniforme, entonces consideramos que es constante y puede salir de la integral y nos quedaría entonces esta igual a menos E, producto punto por el resultado de la integral del diferencial de longitud. Pero como normalmente la longitud es constante, o el diferencial, bueno, al sacarle la diferencial, la integral del diferencial, pues nos va a dar un valor constante que va a ser igual entonces al producto punto de la intensidad de campo eléctrico por esa longitud que existe entre el punto B y el punto A. ¿Cuáles esos puntos? No lo sabemos ahorita. Y no nos interesa. Podemos quitar los subíndices y quitar los límites de la integral. Y entonces nos quedaría simplemente, y aquí quitamos los subíndices, y nos quedaría que el potencial es igual a la intensidad de campo eléctrico multiplicado por la longitud. De aquí podemos despejar la intensidad de campo eléctrico y vemos que la intensidad de campo eléctrico es igual al potencial dividido entre la longitud. Pero además de esta expresión que está aquí, I igual a J por S, podemos despejar J, que es la densidad de corriente. Y esta es igual a la corriente dividida sobre la superficie. Pero también, si nos regresamos a la diapositiva anterior, observamos que también J un segundo. Que J es igual al producto de la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, nos regresamos a esta diapositiva y tenemos lo que acabo de decir. Primero despejamos de la ecuación que está en la parte de arriba, ¿verdad? Que I es igual a la densidad de corriente por la superficie, despejamos y tenemos que la densidad de corriente es igual a la corriente entre la superficie, pero también es igual a la conductividad por la intensidad de campo eléctrico. Pero aquí tenemos el valor de la intensidad de campo eléctrico y resulta entonces que la densidad de corriente es igual a la conductividad que multiplica al potencial dividido entre lo que es la longitud. Pero hay una ecuación que es bastante interesante y que es esta que voy a señalar en color rosa. Esa es la resistividad en los metales. Una fórmula bastante importante y que ojalá y siempre la tengan presente de memoria. Nos dice que la resistividad es igual a la longitud, que es L, dividida entre la conductividad del metal que se esté utilizando, multiplicado por la superficie, o lo que es lo mismo, el área de sección transversal del conductor, que sería esta. Entonces, fíjense muy bien, de esta ecuación, si L es igual a 1 metro, vamos a suponer que es constante, y tenemos un conductor con un área de sección transversal pequeña, es decir, un conductor delgado, y tenemos otro conductor de un área de sección transversal mayor, es ese que estoy dibujando en color rosa. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos conductores presenta mayor resistencia o resistividad según la fórmula que está marcada en color rosa? ¿La más pequeña? La más pequeña. Correcto.
De ahí que entonces decimos que cuando el diámetro del conductor es más delgadito o más pequeño, tenemos mayor resistencia. Cuando el diámetro del conductor es mayor, tenemos menor resistencia o resistividad. ¿Ok? Bien, entonces, si nos regresamos a las ecuaciones, de esta que está aquí, podemos despejar el potencial. El potencial nos quedaría, que sería, tomando esta parte, estas dos igualaciones, el potencial sería igual a L por I dividido entre sigma por S. Pero la relación de L dividida entre delta por S nos da R. Por consiguiente, llegamos a esta ecuación que está aquí. ¿Esa ecuación de quién es? ¿O cómo la conocemos? De Ohm. La ley de Ohm. La ley de Ohm. Exactamente, entonces aquí lo maravilloso, podemos ver que desde un punto de vista microscópico, a través del estudio que hemos estado haciendo, que es pues el enfoque que se le da a este curso, que son los campos y ondas electromagnéticas desde el punto de vista microscópico, con las expresiones de lo que es el potencial, la intensidad de campo eléctrico, la densidad de corriente, etc. Hemos llegado a una ecuación famosa que cualquier persona involucrada en el área de la electrónica conoce. Y digo cualquier persona porque los técnicos en electrónica también conocen la famosa ley de Ohm, que es igual al producto de la resistencia por la corriente. Pero como bien lo he comentado en algunas sesiones pasadas, ustedes están estudiando una ingeniería. Y no solamente deben de saberse la fórmula, pues porque así se las dieron en su maestro y dijo, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Sino que ahora, como estamos en términos de ingeniería, estamos viendo de dónde sale la relación de cómo es que de la física se derivó lo que es la famosa ley de Ohm. La física dio todos los fundamentos teóricos con todo lo que hemos estado viendo a partir de la ley de Coulomb. ¿Verdad? Sacamos lo de la ley de Coulomb, luego sacamos a la ley, la ley de Faraday y después la aplicación de la ley de Gauss. Y con toda esa información que hasta ahora hemos estado viendo sesión tras sesión, ya alcanzamos a vislumbrar, ¿verdad?, de dónde sale la famosa ley de Ohm. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe, por el momento no. Maestro. Bien. Esto lo obtuvimos siempre y cuando la intensidad de campo eléctrico que se forma dentro del conductor, lo voy a remarcar, aquí está en el conductor, ¿sí?, es constante o es uniforme. Y también la densidad de corriente es uniforme. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no es uniforme? Yo estoy seguro que cuando ustedes empezaron a estudiar esto de la electrónica, ya sea a nivel técnico, quienes vienen de un CECID o de una escuela técnica, o quienes por primera vez empezaron a ver lo que es la famosa electrónica aquí en la escuela, pues utilizaron la ley de Ohm sobre todo para circuitos de corriente directa. Y van a preguntar, ¿para corriente alterna se utiliza la ley de Ohm? Sí, también se utiliza la ley de Ohm, pero ahí se vuelve un poquito más complicada porque hablamos de señales alternas, es decir, una señal que está cambiando de valor en función del cambio del tiempo. Y que la que más comúnmente utilizamos para el análisis pues, es la señal senoidal, que tiene una amplitud, tiene una fase y tiene una frecuencia.
Y también se puede utilizar la ley de Ohm, pero ahí de una manera un poquito más complicadita porque pues utilizamos números complejos o fasores como normalmente lo conocemos en el área eléctrica y electrónica. Pero en el caso de electrónica a corriente directa, que es muy sencillo, utilizamos mucho la ley de Ohm de manera sencilla como estamos viendo aquí, considerando que ese campo eléctrico, ¿verdad?, que acabo de señalar, y la densidad de corriente que va a circular por ese conductor son uniformes o lo interpretamos como constante. Pero bueno, también la pregunta es, ¿qué pasa si E y J no son constantes? Pues vamos a ir a la siguiente diapositiva y justamente aquí se aborda la consideración de cuando ambas no son constantes o no uniformes. Tenemos entonces que podemos sacar el valor de la resistencia despejando de esa ecuación que vimos como la ley de Ohm, donde ahora vamos a tener dos puntos A y B y un potencial o una diferencia de potencial entre ambos puntos, dividido entre la corriente y se nos va a dar el valor de la resistividad o la resistencia del conductor, que es lo que muchas veces nos interesa. ¿Por qué? Pues porque la resistencia nos va a dar pérdidas y no queremos muchas veces esas pérdidas. Entonces, recordando que la diferencia de potencial es igual a menos la integral desde el punto B hasta el punto A del producto punto de la intensidad de campo eléctrico con el diferencial de longitud. Y lo tendríamos que dividir entre un integral de superficie del producto de la conductividad, que es un valor constante, y este puede salir de la integral de la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de superficie. Es decir, sacamos el producto punto con respecto a un diferencial de longitud y lo dividimos el producto punto de ese mismo campo eléctrico con el diferencial de superficie. Y ahí pues tendríamos que, sabemos que la operación producto punto pues son derivadas parciales del sistema coordenado que se esté utilizando, bla, bla, bla. Eso ya lo hemos hecho varias veces. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta el momento? No, profe. No, profe. Bueno, entonces hemos estado dando seguimiento y viendo sesión tras sesión, paso a paso hemos ido estudiando, no física, aunque esto es parte de la física y es bonito, pero la parte importante de lo que son campos y ondas, porque son el fundamento y la justificación o en realidad, pues el soporte de cómo es que todas esas ecuaciones que les dan sus profesores, por ejemplo, sobre todo en análisis de circuitos, ¿de dónde salen? Bueno, pues todo esto tiene este fundamento físico, tiene una descripción bien clara, ¿ok? Y por eso, pues es que en esta asignatura que para muchos muy temerosa y muy difícil, yo no sé qué es difícil porque pues no estamos habituados y además desde que nos enseñan física, a la física no le tomamos un buen sabor, sino que la conocemos como que la física y las matemáticas tienen un sabor amargo, pues nos cuesta mucho trabajo, pero cuando empezamos a ver, en este caso, todo lo que nos está justificando y lo que nos está representando, pues maravilloso, porque empezamos a entender muchas cosas. Y espero que, bueno, ustedes así lo vean y lo perciban de una manera diferente. ¿Ok? Bien, entonces, para continuar, vamos a ver este problemita que está marcado ahí como un ejemplo. Y que dice lo siguiente. Un conductor de aluminio tiene una longitud de 304.8 metros, que equivale a 1000 pies. Bueno, aquí ya hice yo la conversión porque la literatura, como es de libro inglés, pues viene en unidades inglesas y sabemos, ya les he comentado, que pues a nivel mundial lo que se utiliza son las unidades del sistema internacional. Y esa está dada en metros, por eso lo tengo ahí en metros, 304.8 metros. Y dice que una sección circular transversal con un diámetro de 2.032 centímetros, que en el sistema inglés equivale a 0.8 pulgadas.
Entonces, nos dice que si existe una diferencia de potencial de 1.2 volts de corriente directa entre sus extremos, nos piden determinar o calcular la densidad de corriente, la corriente y la potencia disipada. Bien, esa diapositiva también ya la tienen. Entonces, déjenme insertar, voy a cambiarme aquí para insertar una diapositiva en blanco. Y poder, en este caso, guiarlos para que se haga el cálculo correspondiente. Bien, entonces, no conocemos un dato principal, y yo se los voy a proporcionar, aunque lo pueden conseguir en el internet, que es la conductividad del aluminio. La conductividad del aluminio lo pueden ver en los libros de física o lo pueden ver en los libros de electromagnetismo. Al final, en la sección de los apéndices, antes donde está el índice general. Ahí normalmente vienen tablas y viene lo que es sobre todo en estos libros de física y particularmente de electromagnetismo, porque es muy útil, la conductividad del cobre, aluminio y diferentes materiales metálicos. También las permeabilidades magnéticas, etcétera, y diferentes datos que son útiles y que son constantes para poder hacer cálculos. Bien, en este caso se los voy a yo proporcionar y este es de 3.82 por 10 a la 7 Siemens por metro. Entonces, en el inciso A nos piden calcular la densidad de corriente. La densidad de corriente es igual, la densidad de corriente es igual a la conductividad del material multiplicado por la intensidad de campo eléctrico. En este caso, voy a ponerle aquí subíndice del aluminio porque es el que estamos o vamos a utilizar. Entonces, de aquí ya nos están dando este dato y no podemos calcular la densidad, que es lo que nos piden, porque nos falta determinar el valor de la intensidad de campo eléctrico. De las fórmulas, sabemos que la intensidad de campo eléctrico es la relación de el potencial entre la longitud. ¿De dónde sacó eso? Lo voy a regresar de aquí, de esta diapositiva. Aquí está. Inclusive lo vemos aquí dentro del conductor. Es igual a la relación entre el potencial y la longitud. Entonces, me voy a regresar aquí. Y aquí es muy sencillo. Oh, perdón, ya me brinqué. Ok. El potencial me dice que son 1.2 voltios y la longitud es de 304.8 metros. ¿Eso cuánto da como valor de intensidad de campo eléctrico? Si me hace un favor de determinarlo. 3.93 por 10 a la menos 3. 3.93 por 10 a la menos 3, ¿qué unidades son? Volts por metro. Correcto, volt sobre metro.
Fíjense muy bien, a veces decimos volts metro, el producto de volts por metro, eso es volts metro, o decimos esto es volts por metro o por cada metro. Entonces tengan mucho cuidado cuando se diga volts metro o volts por metro, ¿sale? Porque pueden confundir, son cosas diferentes. Entonces, correcto, son volts por metro. Entonces, con esto podemos determinar, ahora sí, la densidad de corriente. ¿Cuánto les da? Esto que tenemos aquí multiplicado por la conductividad del aluminio, si me hacen favor de determinarlo. 150.300.93.70. Sería 1.5 por 10 a la 3, aproximadamente. ¿Sí? Sí, profe. Serían unidades amperes sobre metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el resultado del inciso A. Bien, entonces ahora voy a borrar, ya tiene el dato de la intensidad de campo eléctrico. ¿Sí? En el inciso B nos pide la corriente y sabemos que la corriente es igual a J por S. Como nos dice que es un conductor de aluminio, ¿sí?, que tiene una sección transversal circular con un diámetro de 2.032 centímetros, entonces S es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da el valor de la corriente? Que sería el producto de el cálculo que tuvimos, el resultado. Que era 1.5 por 10 a la 5, ¿verdad? ¿O cuánto fue? Ya lo olvidé. Amperes por metro cuadrado. 1.5 por 10 a la 3. A la 3, correcto. Da 4.71 por 10 a la 3. No, no es correcto. El dato que ustedes tienen ahí, fíjense que es diámetro o radio. Diámetro. Da Entonces 4. hay que dividir 4. entre 2 ese valor y elevado al cuadrado y multiplicarlo por pi, ¿no? Para sacar S. ¿Cuánto da? 4.86 por 10 a la menos 3 amperes. No, 32.03.
42. A ver si no escuché mal. Da 42 amperes. 4882, no es correcto. ¿1.76? No, ¿cómo? Es un valor grande, pero Perdón, no escuché tu pregunta. es un valor grande. Sí, es un valor grande, está dado en amperes, pero no muy grande, no de miles. Anda como en 45, entre 45 y 48 amperes. 48.63. Correcto. 48.6. Por ahí algo así, ¿no? Sí, profe. Y el inciso C sería igual la potencia es igual al producto del potencial por la corriente. Entonces sería 1.2 multiplicado por 48.6. ¿Cuánto da eso? ¿58.32? 32 unidades watts. Entonces con eso se queda completo o resuelto el problema. Muy sencillo. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Bien, entonces si no hay preguntas, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Mañana vamos a continuar con otro problema. Otros dos problemas que vamos a resolver. Entonces, pues que tengan muy buen día. Cuídense, continuamos mañana. Igualmente, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta luego.